Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y leemos en el nombre de Jesús el Señor. Dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hace algunas semanas atrás, en el encuentro juvenil número 4, ¿vamos para el quinto o vamos para el sexto? Vamos para el quinto. O sea, en el encuentro número 3, los directores de la iglesia juvenil recibieron con sorpresa una noticia. Los jóvenes consideran que no necesitan la iglesia. Con eso ellos no estaban diciendo que no necesitan al Señor. Estaban diciendo que no necesitan la iglesia. Ellos creían que uno puede tener una vida o una vocación de fe sin necesidad de la iglesia. Así que los directores de la iglesia juvenil me invitaron a que compartiera con ellos algo en lo cual pudiera decirles que sí necesitamos la iglesia. Y empecé diciéndoles que desde que yo era niño he estado en el entorno de la iglesia. De hecho, yo nací como miembro de una iglesia. Me refiero a una iglesia cristiana de sana doctrina. Y toda mi infancia, toda mi juventud y ahora en mi edad adulta he estado ahí, en la iglesia. Por supuesto que desarrollé actividades diferentes. Tuve amigos en los barrios donde viví. Hice parte de un equipo de microfútbol en el colegio. Me pusieron de arquero porque soy tan malo jugando fútbol. Yo no desarrollé la capacidad de dominar un balón, así que yo veo el balón y yo me asusto y ellos dijeron, no, usted es por lo menos valiente, tape. Pero algunas veces venían unos balonazos que yo decía que es mejor que hagan gol, pero en esa época mi amigo Juan Fernando era el jugador estrella. Ponte en pie, Juan Fernando. Y él, que siempre ha sido noble y prudente, cuando se acaba el partido y ya nos habían goleado, me decía algo así como, tranquilo, lo puedes hacer mejor, métale fuerza. Fui campeón con el equipo de baloncesto del colegio, pero no me dieron medalla. Así que imagínese usted qué tan bueno era. Estudié piano en un instituto y luego en un grupo universitario. Fui a la universidad a estudiar 2 carreras, luego trabajé en el sector real, luego en el sector financiero. Y con esto quiero afirmarles simplemente que no he sido un monje que se dedica a una sola cosa. Sin embargo, recuerdo con nostalgia y tristeza la época en la que era un joven y un niño. Y digo que la recuerdo con tristeza, y usted en unos minutos lo entenderá, porque estas relaciones que tuve en el pasado con mis amigos dentro de la iglesia
fueron relaciones que se fueron quebrantando por la distancia. La verdad es que cuando yo era niño era muy tímido. Me costaba relacionarme con otros niños o jóvenes, pero siempre podía comunicarme y relacionarme con mayor facilidad con personas adultas. Así que usted siempre podía verme cercano al pastor o a los hermanos más ancianos de la iglesia. Recuerdo particularmente al hermano Martín Posada, al hermano Ricardo Aguasley, al hermano Jaime Escobar. Si usted quería saber dónde estaba yo, estaba con los adultos. Y era bueno para mí porque yo no tenía que hablar mucho. Así que ellos hablaban y yo simplemente escuchaba. Pero me costaba estar con otros muchachos. Ahora bien, cuando empecé a dejar la etapa de niño, sufrí grandes cambios que me obligaron a estar en relación con personas que estaban acordes a mi edad. Y empecé a descubrir que en el relacionamiento con otros hay mucha riqueza. Dios nos ha hecho como seres sociales. Dios no nos ha hecho para que nos aislemos. En ese relacionamiento con otros aprendí frases, gestos, comportamientos y desarrollé talentos que otros tenían. Fue particularmente para mí tan lindo encontrarme con otros músicos que sabían mucho más que yo y ellos me enseñaban cositas para que yo pudiese mejorar. Luego empecé a tener un grupo de amigos más cercanos y recuerdo con mucha nostalgia a Luis Fernando y a Eric Densey, a Giovanni, a quien le decíamos Cebollas, ya recordé el apellido, Giovanni Valenzuela, y no recuerdo por qué le decían Cebollas. Todo el mundo en la iglesia le decía Cebollas, nunca supe por qué. Si tú preguntabas por Giovanni, nadie sabía quién era él. Si preguntabas por Cebollas, pues todos sabían. Luego vinieron otros amigos, Samuel, Daniel, Eucario, al que todos le decían Pacho, a Johnny, un jovencito con quien Claudia y yo nos bautizamos en esa época, y así se fue ampliando el círculo. Sin embargo, hoy día, al mirar atrás, me doy cuenta que la mayoría de ellos no permanecieron en la fe. Todos llegaron a un punto en el que decidieron expresar esto: no necesitamos la iglesia. Ninguno de mi generación, de los que yo conocí, alcanzaron a llegar al pastorado. Ninguno quiso servir a Dios, todos se desviaron. A medida que yo iba creciendo, me daba cuenta que todos esos amigos míos no caminaban en la fe conmigo. Y a pesar de que yo sentía que era como cuando uno corre una carrera y los demás empiezan a quedarse, la verdad es que ellos no se quedaban para continuar, sino que ellos se apartaban completamente de la carrera de la fe. Y eso se volvió una constante. Encontraba nuevos amigos y ellos se iban quedando. Luego llegué a la universidad. Y yo estaba muy motivado por estudiar, pero además porque ahora podía ser parte de un equipo evangelístico de universitarios para universitarios. Allí conocí a otras personas, a Ruth María, a Ana María, a Germana, a Alejandro, a Marisol, a Joana, a Claudia, a Mariluz, a Diana, a Yasmina, a Luigi, a Lenis, a Libe, a Celed. Y yo los admiraba porque cuando estábamos en ese tiempo evangelístico ocurrían cosas que en el templo no ocurrían. Por ejemplo, alquilábamos una tarima, alquilábamos sonido profesional, teníamos luces y en medio de cualquier patio de la universidad hacíamos una campaña evangelística. Cantábamos alabanzas a Dios y luego se predicaba. Y cuando yo los veía a ellos, yo decía, wow, fantástico, qué libertad tienen. Yo pensaba que ellos no se avergonzaban del evangelio porque eran capaces de pararse ahí. Sin embargo, todos ellos, uno a uno, fueron abandonando la fe. Así que eso me traía mucha tristeza. Yo los buscaba y les preguntaba, ¿por qué no están? ¿Por qué no vuelves? Y todos me dieron una misma respuesta: no necesitamos la iglesia. Luego ellos se volvieron profesionales y empezaron a decir que estaban tan ocupados que no tenían tiempo para congregarse. Parece ser que el trabajo y el dinero que ahora ganaban les daba la oportunidad de tener la capacidad de buscar otras cosas que les producía placer y por eso ya no querían estar en la iglesia.
A eso me refería cuando dije que recuerdo con nostalgia y con tristeza esa época en la que finalmente mis amigos ya no estuvieron junto a mí. Y eso me llevó a preguntarme, ¿necesito la iglesia? Y pregúntese usted por un momento esto, ¿necesita usted la iglesia? Valore por un momento usted, hágase una evaluación. ¿Cómo está su percepción frente a lo que es la iglesia? Ante esta pregunta, yo creo que tengo una respuesta que es firme. Sí, necesito la iglesia. Y quiero compartirles rápidamente 3 razones por las cuales considero que sí necesitamos la iglesia. La primera de ellas es porque en la iglesia aprendo el Evangelio. En San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, la Biblia dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Está Jesús con todo el mundo? No. Jesús está diciendo que estará con aquellos que hagan las 2 tareas. ¿Cuál? La de enseñar y la de obedecer lo que se enseña. Cuando mis amigos dijeron que no necesitaban la iglesia, ellos en realidad no sabían lo que significaba el mensaje del Señor Jesús. Me di cuenta que durante mucho tiempo ellos se habían congregado por costumbre familiar, porque tenían necesidades económicas, emocionales, familiares o de salud, porque no tenían algo más que hacer el domingo, o inclusive porque tenían miedo de Dios. Pero ellos no se permitieron conocer al Señor Jesús. Ellos iban a la iglesia y no tomaban apuntes de la predicación, no querían participar en las lecciones del discipulado, no querían usar tiempo para leer sus Biblias. Sepan algo, hermanos, es muy importante estudiar, ir a una universidad, sobresalir académicamente, pero hermanos, ese tipo de educación es indigna. La gente cree que un profesional es una persona con mayor estatus. No, queridos hermanos, la educación es indigna. La educación ha sido escrita en su gran mayoría por personas que no temen a Dios, que sacan conclusiones de lo que ven y muchas veces no es algo científico. Muchas veces es algo que ellos piensan y que tomando un grupo o siendo selectivos con un grupo particular, empiezan a sacar conclusiones para luego decir que toda la humanidad es igual y que el comportamiento de todos es el mismo. Yo me he dado cuenta que esa educación que llamamos superior en realidad lo que hace es esclavizar a la gente, cansar la mente. Está diseñada para ser un filtro en las aulas universitarias y luego en las oportunidades laborales. He visto que en las universidades se usan textos de difícil comprensión y de múltiples interpretaciones para garantizar que solo los alumnos que agraden a su profesor serán los que avanzarán. Si usted coge un texto universitario, tienen lenguajes tan incomprensivos que luego cuando un estudiante va a presentar un examen o una evaluación, será muy difícil que él sienta seguridad de que lo que está contestando es lo correcto. Luego la gente sale de la universidad y va a trabajar. Hermanos, cuando la gente empieza a trabajar, empieza a sentir mucha felicidad cuando empieza a recibir el sueldito. Si hay un aumento porque hay un ascenso, la gente está progresando. Pero llega un punto en la vida en que todo el mundo está cansado de eso. Los trabajos te convierten en un esclavo, en el que tienes que darle gusto a la gente, aunque ese gusto vaya en contra de lo que tú consideras que es bueno y digno. Hemos llegado al mes de octubre
En muchas empresas, muchos cristianos participarán, por ejemplo, en la fiesta de Halloween, porque dicen, es que la fiesta es obligatoria y si no lo hago me despiden. Esa es una forma de esclavización. No hay ninguna regla laboral, no hay ninguna ley que diga que si alguien decide no participar en algo de eso por causa de su convicción de fe, será un motivo para ser despedido. Pero las personas se dejan esclavizar y empiezan a caminar por la vida con tanto miedo y con tanto temor que terminan abandonando la voluntad del Señor solamente por mantener un estatus. Si empiezas a ganar dinero, entonces empiezas a comprar cositas. Y la mayoría de ellas son financiadas. Así que aunque algunas veces estás cansado de este trabajo, tienes que seguir haciéndolo para poder cumplir con las obligaciones financieras que adquiriste. En últimas, es una forma de esclavitud. ¿Y estoy diciendo con esto que no estudien? No, estudien, pero tengan en cuenta algo. Hay un camino mejor. Y ese camino es el Evangelio. Y ese Evangelio lo aprendemos cuando estamos en la iglesia. El Evangelio, cuando lo aprendemos, hace otra cosa. El Evangelio del Señor Jesús abre la mente. El Evangelio del Señor Jesús te permite saber de humanidades sin que seas sociólogo. Te permite ser buen administrador sin que seas profesional en administración de empresas. Te permite entender los sentimientos de la gente sin que tengas que ser psicólogo. Te permite hacer proyectos grandes sin que seas ingeniero. Te permite sembrar y cultivar la tierra sin que seas un agrónomo. ¿Por qué? Porque Dios le da inteligencia y sabiduría a los que aman su Evangelio. Cuando amas al Señor Jesús, te destacas en lo que haces y Dios siempre te pone en primer lugar. Hay una historia en el libro de Daniel. En el capítulo 1 la Biblia dice que el rey Nabucodonosor ha traído a los cautivos de Judá. Judá estaba de Babilonia más o menos a unos 3,000 y pico de kilómetros. Significaba unos 3 o 4 meses caminando a lomo de camello, de mula o de caballo, inclusive a pie. La Biblia dice que Nabucodonosor atacó a Judá porque Judá había desobedecido al Señor. Judá se había desviado de todo lo que Dios había hecho. Habían compartido la gloria de Dios con ídolos, se habían desviado en inmoralidad sexual, en ocultismo, en idolatría. Y Dios por medio del profeta Jeremías dice: voy a traer a un rey que los llevará cautivos a su propio país. Y estarán allá 70 años. Así que Dios levanta al rey Nabucodonosor y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor, por medio de su general Nabuzaradán, ha llegado a Jerusalén y trató de ver quiénes estaban, y de lo mejorcito de la gente, dice la Biblia que la crema y nata, escogió a unas personas y dijo: a estos muchachos que han hecho parte de la familia real, que son de los mejor posicionados socioeconómicamente, los voy a llevar conmigo como cautivos. Y cuando estuvieron en Babilonia, la Biblia dice que el rey los puso bajo su cuidado y los obligó a estar durante 3 años en la universidad más importante de Babilonia, que era la Universidad Real. Allí tenían que aprender todo tipo de ciencias, tenían que aprender todo tipo de lenguas. La carrera duraba 3 años. Para poderse graduar, el rey mismo les hacía una entrevista. Como estaban bajo el cuidado del rey, el rey dijo: muy bien, les voy a dar de mi propia comida. Imagínense un banquete real. Un banquete real era la mejor comida de la época. Diversidad de proteínas, muchas sopas, mucho vino, muchos panes, muchos postres, muchos pasteles. De esa comida que le servían al rey, tenían que servirle a estos muchachos cautivos que se estaban preparando. Sin embargo, en medio de esos cautivos había 4 muchachos. Uno de ellos se llamaba Daniel, el otro Misael, el otro Ananías y el otro, no me acuerdo, Azarías. Ellos se reunieron y dijeron: amigos, esta comida se ve muy rica, pero esta comida no está dentro de nuestras costumbres.
La ley del Señor dijo que no comiéramos cerdo, y aquí son felices comiendo frijoles con chicharrón, morcilla, tocineta. La ley del Señor ha dicho que no comamos cierto tipo de moluscos ni de animales del mar, y aquí se están comiendo todo eso. Langostinos, camarones, todo lo que la ley de Dios decía que no. Los demás, diferentes de estos cuatro, veían esa comida y dijeron, rico, delicioso. Pero Daniel y sus amigos dijeron, muchachos, no. Aunque estemos lejos de Jerusalén, a Dios no le agrada que comamos esto. Así que llamaron a la persona que estaba a cargo de ellos y le dijeron, por favor, háganos un favor, no nos dé de esta comida, denos de otra comida, denos solo verduras. Ese hombre les dijo, no puedo, porque seguramente cuando el rey evalúe cómo están ustedes físicamente, va a ver que ustedes están desgastados, debilitados, y no vamos a poder decir por qué ustedes no están comiendo la comida de él. Sin embargo, hablaron con otro guardia más cercano, y en el versículo 16 del capítulo 1 de Daniel, la Biblia dice, así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. ¿A cuántos les gustan las verduras? ¿A quiénes no les gustan las verduras? Mire pues, para que coman verduras. Atención al versículo 17. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor, o sea 3 años, y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el 1er año del rey Ciro. Cuando la Biblia dice que fueron hallados 10 veces más sabio, significa que si la calificación normalmente iba de 0 a 5, cada uno de ellos fue hallado con una calificación que decía 50. Si 5 era la máxima expresión, y si fueron hallados 10 veces más sabios, 50 era su calificación. ¿Te podrás imaginar las preguntas que el rey les hacía? Preguntas difíciles, complicadísimas, de ciencias, de cultura, de lenguas. Les hablaban otros idiomas y ellos hablaban perfectamente otros idiomas. ¿Por qué les ocurrió esto? Porque ellos amaban al Señor. Ahora bien, si traemos esto a nuestro ejemplo y a nuestra vida real, muchas veces estamos preocupados por saber las cosas del mundo, pero cuando alguien decide aferrarse a la enseñanza del Evangelio, Dios hace con él que sea hallado 10 veces más sabio que los demás, inclusive aunque no haya pasado por una carrera universitaria. Aprender el Evangelio hace que nuestra mente se abra. Aprender el Evangelio hace que tengamos una forma distinta de ver la vida. Aprender el Evangelio es algo que en el mundo no encontramos. ¿Y dónde aprendemos eso? En la iglesia. Usted afuera en la calle, si acaso ha escuchado hablar del perdón, y del perdón lo único que le dicen en la calle es, cuando tú perdonas, tú te liberas. Es lo máximo que te dicen. Sin embargo, en la calle nunca te dicen lo que dice la Biblia. Cuando tú perdonas, tu Padre que está en el cielo también cancela las deudas que tú tienes pendiente. Afuera en el mundo te están diciendo que necesitas libertad financiera. Así que te invitan a ser parte de grupos empresariales, de pirámides y de otro tipo de grupos en los cuales te invitan a que puedas tener una economía libre. Sin embargo, la Biblia te está diciendo otra cosa.
Con el Evangelio aprendemos lo que dijo el escritor a los Hebreos: estén contentos con lo que tienen. Cuando aprendemos el Evangelio, aprendemos que diezmar y ofrendar, por ejemplo, no es una carga, sino una bendición. ¿Y sabes qué hace Dios? Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Dónde aprendemos eso? En el Evangelio. En el mundo jamás te dirán que tu comportamiento excesivo por la inmoralidad sexual tiene que ver con tu síndrome de carencia afectivo. Nunca te lo dirán, sino que te dirán: oye, por favor, trata de bajarle a la cosa, consíguete una sola pareja. Pero nunca te dirán que esa inmoralidad sexual, Dios te está demandando que te arrepientas, pero además el Evangelio te dice que si tienes una herida del pasado por el cual has recurrido con los brazos abiertos a la inmoralidad sexual, Jesús el Señor puede sanarte por completo en tu interior. Solo el Evangelio puede enseñarte esto. ¿Y sabe dónde aprendemos el Evangelio? En la iglesia. No hay forma de aprender principios por redes sociales. No hay forma de aprender principios espirituales que nos lleven a la salvación para convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos en la televisión. No hay forma de tener grupos de amigos, por más sanos y no bebedores que sean, que eso haga que nuestro comportamiento sea como el que Dios quiere. Solo en la iglesia aprendemos el Evangelio de Dios, y en la iglesia Dios nos transforma a su imagen. La segunda razón es que en la iglesia tengo una familia. En San Juan capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, el evangelista escribió: vino al mismo mundo que él había creado, está hablando del Señor Jesús, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, es decir, a Israel, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ha pensado usted en esto? Cuando usted acepta el mensaje del Evangelio, usted ya no es la persona que tiene unos familiares con consanguinidad. Ahora usted hace parte de la familia de Dios. El concepto de familia es algo que limitamos a creer que está en un conjunto de personas en las que cada uno tiene un rol específico. ¿Se ha dado cuenta que cuando se dice familia, uno inmediatamente piensa en papá, mamá, un niño y una niña? Eso es lo que nos han metido, que es el concepto de familia perfecto. Sin embargo, cuando la Biblia habla de familia, está mostrando que hay diferentes tipologías de familia. Las familias ensambladas, las familias monoparentales, aquellas donde había un solo progenitor y uno o varios hijos. Inclusive la Biblia nos muestra que hay familias disfuncionales. También la Biblia nos muestra que había familias amalgamadas o ensambladas. Familias donde estaban los abuelos, los tíos, los primos, y todos estaban juntos. Pero en nuestro concepto, no sé si usted se ha dado cuenta que además las familias se empiezan a extender cuando, por ejemplo, llegan sobrinos, primos, nietos, tíos, cuñados. Es interesante que, por ejemplo, a mi papá, los sobrinos de mi mamá le dicen tío. Y aunque la gente dice es tío político, si uno es sincero, él no es nada de ellos. No hay vínculo de consanguinidad, no hay nada. Pero mire cómo empezamos a llamar a cierto grupo de personas familia. Inclusive, en ocasiones llegamos a sentir un vínculo más especial por otras personas que no tienen nuestra misma sangre. ¿No le ha pasado a usted que llega a tener un grupo de amigos donde se sientan a tejer o a coser o a tomar café, que por estar tan juntos y tan unidos empiezan a sentir como si fueran familia? Inclusive algunas veces usamos frases como: familia no es la que le da a uno la vida, sino la que uno escoge. Algunas veces tenemos amigos del colegio que sentimos como familia, amigos de la universidad que sentimos como si fueran propios hermanos nuestros. Algunas veces la gente hace parte de clubes de deporte y empieza a ver al grupo de deportistas con los que practica como su propia familia. Si esto pasa con las personas con las que tenemos básicamente una sola cosa en común, ¿cuánto más no pasará con aquellos con quienes tenemos muchas cosas en común? Y me refiero a la iglesia. ¿Saben nosotros qué somos?
familia de Dios. Algunas veces pasamos de largo en la iglesia y piense por un momento lo que siente una mamá cuando tiene 2 hijos, llegan a visitarla y entre ellos 2 no se hablan porque tienen conflictos. Ella siente una profunda tristeza. Sin embargo, hermanos, ¿por qué algunas veces nosotros nos comportamos así si somos la misma familia, la familia de Dios? Ahora les diré algunas cosas que tenemos en común para que sepamos que somos familia. Tenemos en común la fe en el Señor Jesús. ¿Cuántos en este lugar saben que Jesucristo es Dios? Tenemos la Biblia como manual de fe. ¿Cuántos se rigen y se guían solo por lo que dice la palabra de Dios? Bajó el amén. Ojo pues, voy a volver a preguntar porque no sé si bajó, porque nos acostumbramos a decir amén o porque en realidad no lo estamos haciendo. ¿Cuántos se rigen por lo que dice solo la palabra de Dios? Tenemos en común la oración. ¿Se ha dado cuenta que siempre oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo? Tenemos en común la adoración. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno va para el culto, así uno venga tarde a la casa, uno empieza a tener una ansiedad, una tremenda ansiedad por llegar? Y si uno llegó tarde y los cánticos ya empezaron, uno está como un poco desconectado, como ¿cómo me acomodo? Sin embargo, llega un punto en el que a pesar de esa situación, uno empieza a levantar sus manos y a decirle a Dios las cosas lindas, buenas y hermosas que ha hecho por nosotros. Tenemos en común las mismas reglas de comportamiento. Hermano Juan, discúlpame, ¿tú puedes adulterar? No. Hermano Omar, discúlpame, ¿tú puedes adulterar? No. Hermana Aurora, discúlpame, ¿puedes adulterar? Y Liliana, ¿tú qué dices? ¿Puedes adulterar? ¿Por qué no lo hacemos? Por una razón. Como somos de la misma familia, estamos aprendiendo a comportarnos de la misma manera. Además, tenemos en común el amor. Ahora nos damos cuenta que debemos ser equilibrados y balanceados y que Jesús está demandando de nosotros que operemos de la misma manera con los dones espirituales que con el amor. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo va a decirle a la iglesia que todos hemos recibido por lo menos un don del Señor. Dones como la sabiduría, la fe, el don de ciencias, el don de diversas sanidades, el don de profecía, el don de interpretar lenguas o de hablar en lenguas. Él nombra un grupo importante de dones. Cuando está llegando al final, va a decir, pero les voy a mostrar un camino más excelente. Y en el capítulo 13 empieza a hablar del amor. Y empieza a decir, supongamos que alguien hable en lenguas, supongamos que alguien profetice, supongamos que alguien tenga diversas sanidades, que hable en lenguas humanas y angelicales, pero no tenga amor. Pablo dice, es como un platillo de estos. Si en este momento le diéramos un toque a ese platillo, sería estridente. ¿Por qué? Porque no estamos cantando. Sin embargo, cuando los músicos lo usan en la alabanza, está perfecto. Una persona que opera mucho en sus dones y sana enfermos, pero no tiene amor, es como un platillo que se desafina. Y termina haciendo que la gente se sienta fastidiada, aunque esté operando en los dones. Así que Pablo dice, dones y un camino más excelente, amor. Pero cuando pasa al capítulo 1, cuando pasa al versículo 1 del capítulo 14, Pablo va a decir, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no balanceamos esto? ¿Por qué no se convierten en hijos muy amados y en hermanos muy amados y operan en los dones? Abra su Biblia, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice,
capítulo 14, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Están contentos? Ustedes son una familia muy linda. Dice, empeñense en seguir el amor. Y después, y ambicionen los dones espirituales. Primero, el amor. ¿Y cómo debe ser el amor? Empeñense. Y después, los dones. ¿Y cómo deben ser los dones? Los puedo ambicionar. Puedo desearlos. Cuando yo era niño, el único don que había recibido era tocar el piano. El único. Ni siquiera era capaz de cantar. Imagínense que una vez, voy a hacer un paréntesis acá, permítanme, yo hago un paréntesis, ¿tengo tiempo? Sí. Imagínense que una vez yo estaba en tercerito de bachillerato y me gustaba una niña de cuarto de bachillerato, Paula, linda. Yo la veía jugar baloncesto y decía, wow, la mujer de mis sueños. Y un amigo una vez se dio cuenta, Steve, me dijo, hey, chiqui, porque yo era chiquito y todos eran grandes. ¿Usted por qué está mirando así? Y yo, es que es muy linda. Le mando saludos, ok, hágale. Le mandó saludos, esa niña pasaba por encima de mí y yo era nadie. Un día había un acto público en el colegio y recuerdo al profesor Pedro, profesor de español, dijo, muchachos, a nuestro grupo le toca hacer una presentación artística. ¿Quién sabe pintar? Nadie, todos unos burros para pintar. Cuando alguien dijo, este toca piano. Y, yo, pero ¿cómo así? Y yo me sabía una cancioncita romántica que otro amigo me había enseñado. Y ahora yo, después de ti, no encuentro el verdadero amor. Entonces nos nombraron a 5. Y yo me imaginaba que íbamos a hacer como el grupo Menudo, o como en esa época había otro grupo que se llamaba Los Fantasmas del Caribe. Entonces yo me imaginaba eso. Pues mis amigos, el día de la presentación, los demás dijeron, vea, prefiero un 0, pero yo no sé cantar. Y yo ya con el pianito ahí, yo les dije, hey, no, pero por favor, ¿cómo van a hacer esto? Yo no sé cantar, no tengo ni la más mínima idea. El profesor me anuncia, yo estoy temblando y miren lo que voy a hacer, miren el ridículo que voy a hacer. Yo lo así, bueno, muchas gracias por estar acá. Yo quiero cantar esta canción y se la quiero dedicar a una persona muy especial, a Paula García. Paula García estaba parada por allá en la canchita en una pared y ¿saben qué hizo? Apenas escuchó eso, es que... Era el único don que yo tenía, tocar el piano. No solo fue ridículo lo que dije, fui completamente desafinado, al punto que yo me di cuenta de lo mal que había salido porque nadie aplaudió. Nadie. Pero empecé a ambicionar los dones. Luego empecé a darme cuenta de cantantes cristianos que tocaban el piano y cantaban a la vez, Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, y yo deseaba hacerlo, pero en la iglesia me decían, no, usted no cante, usted toque. Y yo empecé a orar, Señor, por favor, dame el don, yo quiero cantar. Como no me ponían a cantar, luego empecé a orar al Señor, Señor, sabes, yo quiero enseñar tu palabra. Y empecé a recordar ese fuego que yo tenía desde que tenía unos 5 o 6 años por ser pastor. Señor, dame la oportunidad. Yo quiero predicar tu evangelio, pero nunca he ido a una universidad, no he ido a un instituto, no he ido a ninguna parte. Un día el pastor me dijo, hey, ven, necesito un favor. No puedo estar el sábado en la iglesia, quiero que tú prediques. Oh Dios, ¿yo? Está bien, pastor, voy a predicar.
Yo fui, me metí con Dios, me encerré, yo creí que entre más oraba Dios me iba a dar una mayor unción y yo me di cuenta que entre más oraba y más oraba mi mente más se tapaba. No tenía ninguna revelación. Así que empecé a llorar ante el Señor y le dije, Señor, yo dije que sí, pero te pido, tú eres quien hace que la gente predique. Por favor, déjame predicar tu palabra. Cuando oré con descanso, cogí la Biblia y recuerdo que mi primer sermón lo llamé Los obstáculos de la fe, basado en Éxodo capítulo 3. Ese día pasó algo en la iglesia. Nadie lloró, nadie pasó arrepentimiento, nadie me dijo, muy bien muchacho, lo hiciste muy bien. Nadie. Yo creo que yo prediqué la verdad, obviamente con muchas falencias. Pero eso hizo que, contrario al complejo que había desarrollado por cantar, ahora me afirmara en pedirle a Dios, permíteme predicar tu palabra. Y empecé a pedirle, ¿saben algo? Yo no nací con el don de predicar. No nací con el don de profecía, que es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Yo no nací con eso. Lo empecé a ambicionar y Dios me lo empezó a dar. Pero hubo un momento en que Dios me dijo, equilibrio, amigo. Tienes que amar para que puedas tener tu don. Esas son las cosas que tenemos en común como familia. ¿Saben también qué más tenemos como un asunto común? A Dios. Tenemos a Dios como un asunto común. Usted en el mundo podrá tener relaciones temporales que le van a traer satisfacción temporal, pero usted en la iglesia va a encontrar personas que están dispuestas a orar por usted, a compartir sus casas con usted, a compartir su alimento, a dolerse sinceramente con su dolor, pero sobre todo a ayudarte siempre a comprender la voluntad de Dios. En la iglesia usted va a encontrar que las personas le van a hablar a usted con sinceridad. Algunas de ellas te van a llamar la atención y parecerán rudas, incluida el pastor, pero ten presente esto, como somos la misma familia, siempre seremos leales. Ayer me encontré con un hermano que hace muchos años decidió irse de la iglesia. ¿Saben qué sentí por él? Un profundo amor. Y fui y le dije, Luis, ya dije el nombre, qué pena. Y él al principio me saludó como, Nico. Y yo, pero yo sentía tanta alegría, lo abracé, ¿cómo estás, mi hermano? Y él como que se derrumbó de esa fortaleza que había hecho y me abrazó. Y empezó a sentirse nervioso y le temblaba la voz y yo le dije, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Queridos hermanos, a pesar que él se haya ido, él está en otra iglesia donde adora al mismo Dios y por eso somos la misma familia. Somos la misma familia. Por favor, despojémonos de todas esas divisiones. Somos la misma familia. La semana antepasada el pastor nos invitó a toda la familia a almorzar. Y cuando estábamos almorzando, llegamos a un lugar y yo observé que había dos jovencitas a las que les habían traído el alimento. Hubo un momento en que antes de comer, ellas cerraron sus ojos y empezaron a orar. Y aunque yo no escuchaba exactamente lo que hablaba la que estaba dirigiendo, yo sí escuchaba que la otra decía, amén, Señor, gloria a tu nombre. La otra hablaba, yo no escuchaba y la otra decía, gracias, Señor. Yo las miré y pensé, no nos congregamos en el mismo redil. Ellas no saben quién soy yo y aunque yo las estoy viendo y no sé quiénes son ellas, somos la misma familia. Las miré y me sentí tan orgulloso y dije, estas son mis hermanas. ¿Qué hermanas tan lindas nos ha dado el Señor? Queridos hermanos, somos una familia, pero eso lo aprendemos cuando estamos en la iglesia. Y además quiero decirle, no somos cualquier familia, somos la mejor familia, somos la familia de Dios. Tercera cosa, y voy a ser muy rápido porque quiero que el pastor se vaya listando para que tomemos la cena como familia. En la iglesia encuentro la felicidad que da el Señor.
Todos esos amigos que les mencioné a ustedes al principio y que dijeron que no necesitaban la iglesia, tienen una cosa en común hoy. Están infelices, han perdido oportunidades, han perdido empleos, empresas. La mayoría de ellos están divorciados. Algunos de ellos se han refugiado en el alcohol, las drogas, el trabajo, los viajes e inclusive se volvieron adictos a comprar cosas porque creen que eso les da alegría. Lo peor de ellos y lo más terrorífico que ha sido una tragedia en sus vidas es que la gloria de Dios no está con ellos. Ninguno decidió servir al Señor. Piensen esto, la tragedia más grande para alguien es abandonar la gloria del Señor. Esa es la tragedia más grande. Estos amigos míos son desdichados, nunca sienten paz, constantemente están en zozobras. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Jesús, el Señor, es la más grande bendición de Dios. Y cuando alguien la desprecia, su vida se llena de tristeza. En Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre rico que no quiso seguir al Señor Jesús porque amaba más los placeres y las riquezas de este mundo. Sin embargo, cuando él le da la espalda al Señor, la Biblia dice que ese hombre se fue triste. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 y siguientes dice: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué hizo? Le dio la espalda al Señor y se fue. Y observe esto, las muchas riquezas que tenía no lograron satisfacerlo, porque él hubiera podido decir: no, yo soy muy feliz con lo que tengo. Se fue triste, triste. Quien le da la espalda al Señor siempre se irá triste. No hay ninguna persona que haya abandonado el Evangelio que esté feliz. Todo el que abandona el Evangelio, todo el que lo escucha y no lo pone en práctica, le da la espalda al Señor, pero se va triste. Cuando tú veas a un cristiano muy triste en la vida, dile: aunque aparenta ser cristiano, en realidad le has dado la espalda al Señor. Ustedes me preguntarán si yo soy feliz, y les diré la verdad. Mi rostro es adusto, y aunque parezco estar siempre serio o hasta molesto, la verdad es que soy muy feliz. Con este rostro adusto tengo una lucha. La gente me dice: sonríe. El hermano Omar me toma fotos y me dice: sonríe. Y yo siento que por dentro estoy sonriendo, pero como que no sale porque la gente no lo ve. Sin embargo, yo siento en mi interior que estoy sonriendo. Y todos me dicen: gesticule. Y yo, pero soy feliz. ¿Y saben por qué soy feliz? Porque en la iglesia conocí al Señor Jesús. En la iglesia aprendí a leer con la Biblia. En la iglesia aprendí a escribir. En la iglesia aprendí a tocar el piano. En la iglesia sentí que Dios me llamó a ser un pastor. En la iglesia aprendí a predicar. No fue en un instituto, ni en un seminario o una universidad. En la iglesia Dios me dio un perfil profesional. En la iglesia Dios me dio su Espíritu Santo. En la iglesia Dios me dio verdaderos amigos a quienes he discipulado. Usted no sabe lo que siento yo los jueves cuando mis amigos están llegando a casa para ser discipulados. Es una alegría cuando ellos llegan. En la iglesia Dios me dio dones, talentos, actividades y poder.
Permítame, le digo algo, yo no tenía el don de sanidades, no lo tenía. Y yo me sentía tan triste, persona por la que lloraba, partía la eternidad. Pero es en serio, no es charla. Y yo empecé a preocuparme. Pero como los dones se pueden ambicionar, yo dije, tengo que pedirlo. Señor, yo quiero el don de sanidades. Señor, dame ese don. Hermanos, han estado ocurriendo unas cosas últimamente en mi vida que han sido poderosas porque ambicioné el don y Dios se está manifestando. Se me está yendo por favor. Ya les dije que en la iglesia aprendí a tocar el piano, en la iglesia aprendí a cantar. Ay, donde me viera Paula García hoy en día. En la iglesia aprendí a administrar recursos. En la iglesia Dios me dio una esposa, no era en el colegio, era en la iglesia. En la iglesia Dios me dio una familia. Hace poco mi esposa, mi niña y yo nos enfermamos. Nadie de nuestra familia, ni tíos, ni primos, ni sobrinos, nadie nos llamó, nadie. Pero cuando ustedes se dieron cuenta que estábamos enfermos, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue la niña? Estamos orando por ti. Porque la familia es esta es la familia de Dios. En la iglesia he sido animado para no pecar contra Dios. En la iglesia otros me han formado. En la iglesia aprendí a perdonar. En la iglesia, Dios me ha hecho muy feliz. Ahora bien, ¿saben qué es la iglesia? La iglesia es una propiedad exclusiva de Dios. Es la reunión de todos aquellos que reinaremos con Dios para siempre. Es el conjunto de gente imperfecta a la que el Señor Jesús amó y ama con su propia vida. Pero escuche esto, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Así que a la pregunta, ¿necesitas la iglesia? Te tengo que responder, sí, porque yo te necesito a ti, porque la iglesia eres tú, y tú, y tú, y tú, y yo te necesito. Tú eres la iglesia, y yo te necesito. Yo soy la iglesia, y tú me necesitas. A la pregunta, ¿necesitamos la iglesia? La respuesta es sí. Permítanme darles un consejo para que lo apliquen como iglesia. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.